Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Quiero invitarles en esta mañana a abrir la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 8. Y quiero que mediten en lo que dijo Martín Lutero. Isaías capítulo 40, versículo 8. Isaías 40. Bien. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino de nombre Martín Lutero clavó un documento en la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Este documento contenía 95 tesis que invitaba a académicos y teólogos a debatir ampliamente sobre las escrituras y sobre el sistema tradicional, o lo que se llamaba el sistema papal, que promulgaba abiertamente la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? Algo así como que usted, por medio de ciertos rubros económicos, en ese momento eran monedas blancas o florines, era la moneda, una de las monedas oficiales en Alemania. Por cierto florín, en términos adquisitivos, usted podía sacar las personas del purgatorio, o usted podía comprar los milagros, o comprar de una manera abierta, y perdónenme en el término, de una manera descarada, usted podía comprar el favor de Dios. Y él escribe al respecto. Y esas 95 tesis, y yo traje 3 tesis en esta mañana. Y una de ellas dice lo siguiente, y mediten lo que escribe Lutero. Dice: cualquier enseñanza que no encuadre con las sagradas escrituras debe ser desechada. Cualquier enseñanza, cualquier exposición, por muy bíblica que parezca, si no se acomoda a la enseñanza de las escrituras, debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. ¿Sí? Se la repito. Cualquier enseñanza que no se encuadre, que no se ajuste a las escrituras, debe ser desechada. Así haga llover milagros todos los días. Y él escribe en la tesis 62, escribe esto. Dice: el verdadero tesoro de la iglesia es la palabra del Señor, que es el mismo sacro evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Esa es la tesis 62. El verdadero tesoro de la iglesia es la palabra de Dios, que es el evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Y la tesis 63 dice: este tesoro es muy odiado, y este tesoro hace que los primeros, que los postreros sean primeros. Qué hermoso, porque esto da inicio, el que Lutero haya puesto estas 95 tesis en el castillo de la iglesia allí en Alemania, lleva a traer algo que se llamó la Reforma Protestante.
¿En qué consiste la reforma protestante? Cada vez que escuchamos esta palabra en algunos sistemas eclesiales genera incomodidad. ¿Pero qué es la reforma? La reforma ha existido desde siempre. La reforma no es otra cosa que la palabra del Señor en la familia. La reforma no es otra cosa que la palabra del Señor en la casa, en la iglesia. En algún momento escribía una frase que dice lo siguiente: si una iglesia, si una familia, si una persona bebe de una fuente que no es la palabra del Señor, está mal. Cuando la iglesia no bebe de la palabra del Señor, cuando la iglesia no bebe de las Escrituras, eso no es una iglesia, eso es una secta. Y a través de este movimiento que se llamó la Reforma Protestante, que afectó muchas cosas, muchas áreas, afectó la economía, afectó la industria, afectó la educación, afectó la sociedad, se arcaron 5 lemas importantes para nosotros. Y se llamaron las 5 solas de la Reforma. En estos 5 domingos estaremos estudiando las 5 solas de la Reforma Protestante. Y esas 5 solas son sola Escritura, sola gracia, solo por medio de la fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Y eso fue lo que aconteció el 31 de octubre de 1517. Y bendito sea Dios por la vida de Lutero. Porque Lutero lo que hace es traer la Biblia al pueblo, traer la Biblia. Él hizo la traducción de la Biblia del Nuevo Testamento al alemán. Y la puso al pueblo para que el pueblo conociera las maravillas de Dios. Por eso en esta mañana el título del sermón es eso: sola Escritura. Solo la Escritura. Solo la Escritura. Solo la Biblia. Solo la Biblia. El texto de Isaías que estamos leyendo dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre, para siempre. A manera de introducción quiero decirles que a veces la enseñanza es muy aborrecida en la iglesia. La enseñanza es muy aborrecida en las congregaciones. Muchas personas prefieren cantar mucho, hacer muchas actividades, pero muchas iglesias no anhelan, no desean, no quieren estudiar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es lo más importante dentro de la liturgia, dentro del cuerpo eclesial y dentro de la misma iglesia. Y en esto concordamos con la propuesta de Lutero hace 502 años. El tesoro de la iglesia, lo más valioso para la iglesia, lo más valioso para una congregación es la palabra del Señor. Cuando hablamos de sola Escritura, estamos hablando de que la Escritura es la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia no es el pastor, porque el pastor, sus ancianos deben someterse a las Escrituras. La iglesia, la familia, los niños, todos deben someterse a las Escrituras. Y cada vez que somos expuestos a las Escrituras, nuestra vida es confrontada, porque ese es el verdadero mensaje, la verdadera enseñanza. La enseñanza clara y pura de las Escrituras hace que nuestra vida sea confrontada con nuestra realidad pecaminosa. Porque eso fue lo que pasó en ese tiempo y es lo que debe pasar. El profeta Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios, de su palabra y su verdad. Fueron tenidos en poco los mandamientos, las ordenanzas del Señor. Por eso este lema es tan importante para nuestra iglesia, porque nos pone de relieve y nos da el fundamento, nos da la razón de ser de toda congregación que es bíblica. Toda congregación que tiene por la Biblia
su norma de fe, su regla de conducta, debe entender y debe saber que la iglesia solo se fundamenta y solo descansa en la palabra del Señor, porque la hierba se seca, la flor se marchita y la palabra del Señor permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Y tengo una pregunta para formular a ustedes. ¿Aman ustedes la enseñanza? ¿Aman ustedes como hermanos, como hijos de Dios, la instrucción? Como hijos de Dios, ¿aman el buen deleite, el buen estudio de la palabra del Señor? ¿Qué tan aproximados estamos al Salmo capítulo 1, versículo 3? El que medita en la ley de Jehová, ¿cómo es? Es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da fruto en todo tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Queridos hermanos, ¿qué tan aproximados estamos a esta gran verdad de las Escrituras? No podemos decir yo conozco la palabra de Dios, porque eso no es una verdad en nuestros días, no es una realidad aquí en medio nuestro. No nos engañemos. Tú y yo no conocemos mucho la palabra de Dios, porque la palabra del Señor en nuestros días, como en los días de Samuel, escaseaba. Escasea la palabra del Señor. Y cuando escasea la palabra de Dios, la iglesia se vuelve profusa y cae terriblemente en el engaño. ¿Por qué somos tan engañados? ¿Por qué somos a veces tan faltos de conocimiento? Porque no conocemos la palabra del Señor. Porque al igual que en el tiempo de Lutero, la iglesia estaba puesta bajo llave y solo el catolicismo romano era quien explicaba la palabra del Señor de una manera equívoca y de una manera tergiversada. Pero la palabra del Señor no era explicada en su momento. Como en nuestros días es carente de una explicación seria y expositiva. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La Biblia escasea en nuestros días. El mensaje del Evangelio escasea en nuestras vidas. Escasea en la sociedad. Escasea en muchas congregaciones. Pero el propósito de la enseñanza de hoy, al hablar de sola escritura, es que la Biblia no escasee en las familias de esta congregación. En quienes pertenecen a esta iglesia no puede escasear la Biblia, porque esa es la amonestación de nuestros días. Usted me dice, hermano, yo conozco la palabra del Señor. Yo le puedo decir, no la conoces. No es verdad, no es cierto. Y si tú me preguntas a mí, hermano, ¿tú conoces la palabra del Señor? Te voy a decir la verdad. No, aún no la conozco. Todavía me falta mucho y todos los días de mi vida procuro meditarla, procuro aprenderla. No es verdad. Pero ¿cuál es la idea? Que estamos en el proceso de aprender la palabra del Señor. Cuando el Señor llama y comisiona a sus apóstoles, y los comisiona para tan labor gloriosa y sublime, les dice, esto os mando, que enseñen todas las cosas que os he dicho, que las enseñen. Porque los que enseñan la palabra del Señor y la obedecen, la viven y la practican, serán llamados grandes en el reino de los cielos. Cuando hablamos de sola escritura, estamos hablando que la Biblia es la norma autoritativa para la iglesia y que todos nos sometemos a ella, todos, porque delante de Dios todos somos iguales. No hay nadie más grande que nadie. Todos somos iguales delante de nuestro Dios. Lo primero que entonces quiero señalar en esta mañana es la autoridad de las Escrituras. La Biblia es una autoridad. ¿Y por qué es una autoridad? Porque quien la inspiró es la máxima autoridad en el universo. Y es nuestro Dios. Es nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Él es la máxima autoridad y Él rige por su palabra a su pueblo. La autoridad de la Biblia para la iglesia es el centro, es el foco, es la luz. La Biblia es la autoridad para nuestra vida. Y esa es otra pregunta, que es retórica, que es profunda.
y que nos confronta en esta mañana. ¿La Biblia es autoridad para ti? ¿Y qué tenemos que decir? ¿Qué decimos? Probablemente que no, por lo que señalaba Marquito, porque nosotros somos rebeldes, porque nosotros somos indómitos, porque nosotros somos de dura cerviz. Por eso no la atesoramos, por eso no la valoramos. No es una autoridad para nosotros, porque si fuese autoridad para nosotros, la obedeceríamos. Si fuese la Biblia autoridad para nosotros, la seguiríamos. La tendríamos en nuestros postes, en nuestros dinteles, y todos los días la enseñaríamos a nuestros hijos. ¡Oh, qué amonestación para mí como padre! Porque así está escrito en el libro de Deuteronomio. ¿Qué está escrito? Y estas palabras las repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte, cuando vayas por el camino. Todo el tiempo la palabra del Señor estará en sus vidas. Pero esa no es una realidad en nuestros hogares, hermanos. No nos podemos engañar, y yo no me puedo engañar. Todo lo contrario, hoy debo venir al arrepentimiento. Hoy debo venir a pedirle perdón al Señor por no valorar su palabra. La Biblia no es autoridad, pero lo que traemos en esta mañana ante este gran eslogan de la Reforma es que la Biblia es la autoridad. Las Escrituras son la autoridad para la iglesia, son la autoridad para la familia. Dichoso el hombre, dichosa la mujer, dichoso el joven que confía en ella. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sola Escritura, solo la Escritura, solo la Escritura. Y pido que me acompañe, por favor, al Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Señor, tu palabra es firme en los cielos. Para siempre, oh Señor, tu palabra es firme en los cielos. ¿Cómo es la palabra del Señor? Firme. ¿Y qué significa que la palabra del Señor sea firme? ¿Que va a cambiar? ¿Que se va a modificar? ¿Que es inmodificable? ¿Que alguien la puede alterar? Sí, hermanos, la palabra del Señor se altera, no por quien la envía, sino por quienes la enseñan. Cuando ustedes escuchan mensajes acomodados y cuando escuchan mensajes tergiversados, eso ya no es palabra de Dios. Ese es el mensaje del sistema anticristiano. Es un mensaje contrario al Evangelio. Hay muchas cosas que a nuestros oídos suenan muy bíblicas. Hay muchas cosas que a nuestros oídos suenan como muy cristianas. Pero no es verdad. No son verdad. ¿Y de qué depende que nuestros oídos estén como los músicos, afinados para detectar las notas, los bajos y los altos que no están bien dentro de una canción? ¿De qué depende? ¿De qué tan estudiados y qué tan conocedores somos de las Sagradas Escrituras? Porque la palabra del Señor es siempre, es para siempre, y siempre será firme. ¿En dónde? En los cielos. ¿Por qué en los cielos y no en la tierra, según el salmista? ¿Dónde es la palabra? Uno dice: Señor, queremos que la palabra del Señor sea firme aquí en la tierra, porque es aquí donde la necesitamos. Porque la palabra del Señor es para este momento, para este ahora, para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia. Pero el salmista dice: Señor, tu palabra permanece para siempre, está firme. ¿En dónde? ¿Por qué en los cielos y no en la tierra? Porque el reino de los cielos no es de esta tierra. El reino de los cielos desciende a la tierra. Y es firme en los cielos, y hay que traerla desde los cielos hacia la tierra. Porque en eso consiste el Evangelio, en que el Señor viene desde los cielos hacia la tierra. Es Dios que por medio de su palabra busca al hombre y por medio de su palabra trae la conversión. Por eso la Biblia es una autoridad.
La Biblia es la autoridad, solo la Escritura. Solo la Escritura, solo la Biblia, solo la palabra del Señor, solo el mensaje del Evangelio se encuentra consignado en la palabra del Señor. Ahora, ¿para quién es esta autoridad? ¿Para quién es esta palabra? ¿Para usted? Para usted es la Biblia. A veces nosotros queremos que la Biblia sea para otros menos para quién. Para uno, y eso es pecaminoso. ¿Y por qué es pecaminoso? Porque me habla de rebeldía, me habla del pecado que está en mi corazón. Y chévere poderla predicar a muchas personas, pero inicialmente la palabra del Señor es para usted. La palabra del Señor es para mí. Y yo debo hacer todo lo posible por todos los días de mi vida pensar en ella. Esa fue la recomendación del Señor para Josué. ¿Cuál fue? Mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. ¿En qué tenía que ser valiente? ¿Cogiendo la espada y enfrentarse al pueblo enemigo? No, en eso no consistía la valentía de Josué. No tergiversemos el texto. El texto dice, mira Josué, tú tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente en guardar y perseverar en mi palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Cómo el Señor está con nosotros? ¿Por medio de quién? Por medio de su palabra, por medio de la enseñanza, por medio de la instrucción. La Biblia nos dice entonces que la palabra del Señor es una autoridad. Y es una autoridad para la iglesia, para mí, pero también es una autoridad para mi familia, para nuestra familia. Que nuestros hijos piensen lo que yo pienso en cuestiones de fe, en cuestiones de norma y en cuestiones de conducta. A veces en las familias no se piensa así. Y cuando una familia es heterogénea en su forma de pensamiento, es una familia que tiende muchísimo a la división, lo decíamos esta mañana. Cuando una familia crece, cuando una familia avanza, cuando una familia va según las disposiciones de Dios, cuando todos en la casa piensan lo mismo. Y la pregunta es, ¿nuestra familia piensa lo mismo de las Escrituras? Y tengo una respuesta, no es así. A veces en nuestras casas, nuestros hijos no piensan lo mismo que pienso yo. Y ahí vienen los conflictos de familia. Y ahí vienen los conflictos en la casa. Porque tal vez la esposa no piensa lo mismo que el esposo en cuanto a fe. Pero ¿qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo adecuado, lo propicio, lo justo? Que los dos se sienten a estudiar las Escrituras. ¡Qué amonestación para mí! Porque yo debo hacerlo también junto con mi esposa. Debemos los dos sentarnos a estudiar la Escritura. Este es un desafío para la familia, todos juntos, todos con su Biblia, ahí estudiando la Biblia. Porque la Biblia es una unidad de pensamiento con un gran mensaje, el mensaje de la salvación. Nos dice la Escritura, en su norma autoritativa, en su norma de fe y de conducta, que la Biblia trasciende nuestro pensamiento. Queridos hermanos, una casa dividida contra sí mismo, ¿qué dice la Biblia? No prospera, no permanece. Si todos pensamos distinto a como creemos, nunca va a haber consenso, nunca va a llegar a acuerdos. Y esa es una gran realidad en nuestras iglesias, aún en nuestras familias. ¿Y por qué tanta división? ¿Y por qué tanta separación? ¿Por qué no se piensa lo mismo? Porque la Biblia no es autoridad. En nuestro propio criterio y en nuestra propia opinión. Pero la Biblia sí es autoridad. La Biblia sí es regla de conducta. ¿Cuántos atributos tiene la palabra del Señor? La Biblia es inerrante, la Biblia es todo suficiente, la Biblia es completa, digna de toda fidelidad. La Biblia es digna de ser guardada, de ser atesorada, de ser valorada, de ser enseñada, de ser publicada, de ser leída.
¿Cuántos atributos tiene la palabra del Señor? Se presenta con muchas metáforas, muchas comparaciones en la vida real. Es decir, la Biblia es como un martillo, la Biblia se presenta como una espada, la Biblia o la palabra del Señor, mejor, se presenta como el pan. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es agua que purifica, la Biblia es agua que santifica. Existen muchas metáforas para comparar todos los deleites, todo lo que nos muestra la palabra del Señor, todo lo que nos dice la palabra del Señor. Sin embargo, la palabra del Señor muchas veces para la iglesia no es autoridad. Querido hermano, la propuesta, y hermanos que nos visitan, la propuesta es: sometámonos a la autoridad de las Escrituras. Porque el someternos a la autoridad de las Escrituras, ¿qué creen que trae a nuestra vida? Bendición. La Biblia trae bendición a nuestra vida. Pero ten cuidado con lo que te voy a decir. No es una bendición conforme el mundo, sino es la bendición según Dios. ¿Y a qué bendición se refiere? Si usted lee el Salmo 19, que es un salmo muy leído en las congregaciones, muy recitado, pero no tiene el sentido con el cual debiera ser expuesto. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista no está contando qué tan lindo es el cielo, qué tan estrellado está el cielo. Esa no es la idea del salmo. El salmista no está contando cómo es tan hermoso el atardecer. El salmista no está contando qué tan colorido es el ocaso. Y al despuntar el alma, qué tan penetrantes son los rayos del sol. No, esa no es la idea del salmo. Porque ninguna persona se va a convertir mirando un atardecer. Lo que el salmista está diciendo, que esos cielos tan gloriosos y esos cielos tan hermosos se hicieron por el poder ¿de quién? Por el poder de la palabra de Dios. Y el salmista enuncia diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la gloria de Dios? El dar su palabra, porque por su palabra, como vamos a terminar el sermón esta mañana, es presentarnos a ¿quién? A la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es Cristo mismo. Es decir, la palabra hecha ¿qué? Hecha ahora carne. Y eso es maravilloso, eso es extraordinario, es lindo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche y otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió ¿qué? Su voz, porque con su palabra fueron creados todas las cosas. ¿Y quién fue el que dio la palabra? Cristo. Porque el Evangelio de Juan deja muy claro diciendo que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por el poder de su palabra. Y dice el versículo 4b: en ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y mire esta parte tan preciosa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué puede transformar a una vida? ¿Qué puede transformar a una persona? ¿Qué puede transformar el razonar, el intelecto, el sentimiento, la emoción de las personas? ¿Qué puede cambiarla? Aquí está la fórmula, si usted lo quiere ver de esa manera. ¿Qué es lo que cambia el alma? ¿Qué es lo que cambia a las personas? ¿Qué es lo que transforma la sociedad? La palabra del Señor. Así como el Señor por su palabra y al exhalarla hizo todo lo que hay en nuestros días, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es totalmente puesta según Dios. ¿Por medio de qué?
Su palabra, porque su palabra es perfecta. Su palabra es perfecta. Y tan perfecta es que convierte ¿qué? El alma. Convierte el alma. ¿Quiere ver a sus hijos cambiados? Hábleles de la palabra de Dios. Si la iglesia quiere ver la sociedad cambiada, ¿qué tendría que hacer? Hablar de la palabra de Dios. Si quiero ver mi hogar cambiado, ¿qué debo hablar? La palabra de Dios. Porque la ley de Jehová, ¿cómo es? Y convierte ¿qué? El alma, la cambia. El problema es que la palabra del Señor escasea. Ese es el problema. ¿Y por qué escasea? Porque ustedes y yo no la conocemos. No la conocemos, no la estudiamos. Y ese era el problema para el tiempo de Lutero. Ese fue el problema para el tiempo de Oseas. Ese fue el problema para el tiempo de Isaías. Ese fue el problema para el tiempo mientras el pueblo peregrinaba hacia Canaán. No conocían ¿qué? La palabra del Señor. Por eso recordamos este tiempo y lo conmemoramos porque otra vez nos aboca y nos empuja que la palabra del Señor debe estar en la iglesia. La palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte en el alma. Y mire lo que dice, el testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel. La palabra del Señor es fiel. ¿Por qué no creerla, amados hermanos? ¿Por qué no la creemos? Si la palabra del Señor es fiel. ¿Qué es lo opuesto a la fidelidad? La infidelidad. Y la infidelidad, ¿saben cómo se puede dar de una manera más coloquial? ¿Cómo? Traición. ¿Ustedes creen que la palabra del Señor nos va a traicionar? Si lo hablásemos en esos términos. No, amado hermano. Los que somos infieles somos nosotros, porque Dios permanece fiel y fiel para siempre. La palabra del Señor es fiel. ¿Y sabe qué dice la Biblia en este salmo? Que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. La persona menos elocuente de esta tierra. La persona menos estudiada de esta tierra. Pero que conozca la palabra del Señor, ¿cómo es vista? Como sabio. Como sabio. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Hablamos de la autoridad de las Escrituras y ahora vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras. Y para ello tengo la cita más de las citas más leídas en cuanto a la palabra del Señor, que usted la conoce muy bien. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y versículo 17. Es de las citas más leídas de nuestras iglesias históricas. Porque siempre a los ministros del Señor, a los ancianos de la iglesia y a todo el insumo de la iglesia se le dice una y otra vez. ¿Qué se le dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Theoneusto, soplada por Dios. Es Dios mismo quien la sopló al hombre. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios. No hay nada que no sea inspirado por la palabra del Señor. Toda la escritura, toda la Biblia, todo el mensaje de la palabra, todo el consejo de Dios es inspirado. Porque así lo dice la Biblia. Y ya hemos visto que la palabra del Señor es fiel. Es decir, no deja margen a la duda, no deja margen a que usted esté pensando si será verdad o no será verdad. Por eso la palabra del Señor es fiel. Y la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y que esa inspiración nos va a mostrar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Nos da su utilidad, su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil. ¿Para qué? La pregunta es: ¿enseñar a quién?
Los que hemos trabajado en docencia y enseñamos, para enseñar a alguien, ¿qué necesitamos tener? Debe haber un conocimiento, pero debe haber alguien que reciba la instrucción. Marquito es profe de música y va a transmitir sus conocimientos musicales. ¿Qué necesita tener? Alguien a quien poderle enseñar. En otras palabras, alguien a quien discipular. Y esa es una pregunta que yo le quiero hacer a usted. Si usted está estudiando la Biblia y se está preparando, la pregunta es, ¿a quién está instruyendo? ¿A quién está enseñando? Si la Biblia me dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, esa es la pregunta. ¿A quién estoy enseñando? ¿Y qué estoy enseñando? Dice la Biblia, toda la palabra del Señor es útil para enseñar. La pregunta es, ¿enseñar a quién? Obviamente, como Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo, ¿qué le está diciendo? Mira, Timoteo, tú eres ahora el pastor de Éfeso y tú debes enseñar la Biblia en la iglesia. Obviamente Timoteo sabe que tiene que enseñarla. Por eso en el versículo 14 le dice, pero persiste tú. Persiste. ¿Qué es persistir? Es insistir, es estar ahí constante, es estar ahí continuamente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿qué has sabido? Las Escrituras. Desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Y esto es importantísimo. Si la iglesia recibe la enseñanza, si la iglesia recibe la instrucción, si nuestras familias reciben la instrucción de la palabra del Señor, si nosotros somos enseñados, nuestras familias serán salvas. ¿De qué son salvas? De este mundo que es perverso, de este mundo que atesta con sus filosofías, con sus ideologías, con sus paradigmas antibíblicos, anticristianos y antidios. ¿Quieres salvar a sus hijos? ¿Qué debes hacer? Enseñarle la palabra. ¿Quiero salvar a mis hijas? Debo enseñarle la palabra del Señor. Pero ¿cuál es el problema? Que no la sabemos, no la conocemos. Y ahí está nuestro error. Y aquí un llamado, el próximo libro que probablemente estaremos estudiando se llaman después del libro de Daniel, las epístolas pastorales. Porque amado varón que me escuchas, tú eres un pastor en tu casa. Estás llamado a pastorear tu familia, a pastorear a tus hijos, a pastorear a los que están bajo tu cobertura. Pastoréalos. ¿Y qué es pastorear? Es cuidar, es alimentar, es dar. ¿Qué pasa cuando un pastor a una oveja le da un pasto que no es el pasto? Mata a la oveja, porque la oveja tiene que comer. ¿Qué pastos necesita la oveja? Según el Salmo 23. ¿Pastos qué? Delicados, ¿verdad? Necesita pastos delicados. La oveja no puede comer cualquier pastico que le vayan dando. A la oveja hay que darle ¿qué? Buen pasto. Y los hombres estamos llamados a pastorear en casa. Ese es un llamado de atención. Pero ¿cuándo perdemos autoridad en las casas? Cuando nosotros no estudiamos, cuando nosotros no vamos allí con Dios a decirnos, Señor, danos gracia, ayúdanos, ayúdanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Enseñar a quién? A los míos primeramente. Porque en esa buena enseñanza, en esa buena instrucción, queridos hermanos, yo les quiero decir a ustedes, habrá salvación y habrá vida eterna. Toda la Escritura es útil ¿para qué? Para enseñar. Ahora dice ¿para qué? Para redarguir. Es decir, para amonestar. ¿Ustedes creen que nosotros necesitamos la amonestación? Por supuesto. Nosotros necesitamos llamar y ser llamados a cuentas. ¿Y por qué debemos ser llamados a cuentas?
Porque todo lo que hacemos no es del todo bien. Hay cosas en las cuales nos equivocamos. Yo diría que en buena parte y en buena medida de lo que hacemos nos equivocamos. Y usted necesita llamar al orden, pero llamar al orden bajo su criterio, no. ¿Bajo el criterio de quién? De la palabra del Señor, porque ya lo dijimos, porque la Biblia es la autoridad. Y dice acá que es útil para enseñar, para redarguir, pero también ¿para qué? Para corregir, para enderezar, para traer a buen propósito lo que viene mal. ¿Cómo depurar lo que está mal en la iglesia? ¿Cómo depurar lo mal que está en la familia? ¿Cómo depurar lo que está mal en la sociedad? Con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor surte este efecto para corregir. Y también dice la Biblia que para instruir en justicia. De este texto sacamos históricamente que la Biblia es suficiente. ¿Qué significa que la Biblia es suficiente? ¿Que escasea? No, todo lo contrario, que es suficiente, que es potable, que no necesita, que no necesita, que por sí misma es plena, es absoluta. Sola Escritura. Solo la Escritura. ¿Podrá una iglesia vivir sin la palabra de Dios? Entre comillas, sí, pero se morirá en el tiempo. Pero la iglesia que consume y continuamente asiste a la fuente inagotable que es la palabra del Señor, será una iglesia que permanecerá. Que Dios por su palabra la guardará, que Dios por su palabra la sustentará, que Dios por su palabra la guiará y la llevará a su buen propósito. Porque todos aquellos que ven de esas palabras, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nosotros nos escudamos dentro de un cliché que es muy malintencionado. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y la Biblia aquí me dice, sí, podemos alcanzar la perfección, es decir, la madurez. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Solamente la Escritura. Solamente la Escritura, solamente el consejo de Dios. La Biblia es suficiente. Así que, amados hermanos, les invito y también les amonesto a estudiar las Escrituras. Si eso pasa, si eso sucede, amados hermanos, entonces nos llevará a mirar lo que dice el salmista en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 129. Ese salmo nos habla de las excelencias de la palabra del Señor. Ese salmo nos habla de cuán riqueza es la palabra del Señor, cuán rica es la palabra de nuestro Dios. Y el Salmo 119, versículo 129, nos dice esto. Maravillosos son tus testimonios. ¿Cómo son los testimonios del Señor? Maravillosos. ¿Y dónde están los testimonios del Señor? ¿Y qué son los testimonios de Dios? ¿Qué es lo que atestigua la bondad de Dios? ¿Qué es lo que atestigua el carácter de Dios? ¿Qué es lo que lo pone tan evidente? La palabra del Señor. Porque es la misma palabra del Señor la que nos cuenta de Dios. Y cuando en algún momento de mi vida estaba estudiando, ¿cómo nosotros pensamos tan equívoca? A veces nosotros abrimos la Biblia a ver Dios qué me dice a mí. Y no debe ser así, amado hermano. La Biblia no se lee así. Porque la Biblia no es lo que Dios me quiere decir a mí, sino la Biblia es lo que Dios quiere decir de Él. Porque cuando lo miro a Él, cuando contemplo a Dios y cuando contemplo a mi Señor, entonces comienzo a verme a mí mismo. Porque Él es santo. Y ante su carácter santo, lo único que puedo ver de mí mismo es mi pecado.
mi maldad, mi iniquidad, mi perversión, mi corazón tan corrupto. Sin embargo, el salmista dice que los testimonios de Dios, todo lo que Dios ha hecho es maravilloso. ¿Cuántas veces dialogamos de los testimonios de Dios en casa? ¿Recuerdan las palabras de Gedeón al ángel? ¿Dónde están esos testimonios que se nos cuentan de las maravillas de Dios? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? No sabemos. En la antigüedad, cada vez que había un portento de Dios, se dejaban un arrume de piedras y todo el que veía el arrume de piedras preguntaba, ¿qué pasó aquí? Y entonces los que sabían decían, aquí Dios hizo grandes cosas. Estamos llamados a contar los testimonios de Dios. Porque eso es el mensaje de solamente la Escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. ¿Usted puede decir eso? Qué bueno es que nosotros le contemos a nuestros hijos qué ha hecho Dios a través de toda nuestra vida. Y que contemos a otros lo que Dios ha hecho a nuestras vidas. Contarlo, porque así se transmitió la fe. Y yo recuerdo el mensaje de Nico, el ancla inconmovible de la fe. Que la Biblia o el mensaje, el Evangelio se transmitía ¿cómo? De forma oral, y se iban contando las cosas de Dios. Qué bueno es que nosotros hablemos de Dios en nuestra casa. Hablemos de Dios con nuestros hijos. Y hablemos de una historia. De la historia de la redención. Cuando llegué a los pies del Señor, y permítanme con respetuosamente este ejemplo, una historia que me contaron por allá en cuarto de primaria, 1987, yo hice cuarto de primaria en ese año. Eso fue ayer por la tarde. Y me lo contó la profesora, y cuando ya el Señor me llamó a su evangelio, la primera historia que se me vino a mi mente fue la historia de José. José vendido por sus hermanos. Porque había escuchado hace muchísimo, pasó un lapso de muchos años. Y dice el Salmo 119, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Versículo 130, la exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra. ¿Alumbra qué? Alumbra nuestra vida. ¿A qué cosas no le encontramos claridad en nuestra vida? ¿Qué es lo que no viene tan claro en nuestra vida? ¿Qué es lo que viene como tan oscuro, tan opaco, que no me permite ver bien, que no me da seguridad, que no me da confianza, que no me da tranquilidad? Bueno, la palabra del Señor alumbra. Es como cuando uno está a oscuras y está tocando como a tientas, ¿verdad? Pero cuando a alguien le pasa una linterna y alumbra, ¿cómo ve? Mejor, ¿verdad? Se ve con mucha mejor claridad. Por eso la palabra del Señor nos dice que la exposición de tus palabras, ¿qué alumbra? Nos alumbra. ¿De qué? Del error que está en nosotros. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí. ¿Cómo acostumbras con los que aman tu nombre? Y eso nos lleva a mirar un texto del libro de Esdras. Esdras capítulo 10, versículos del 1 al 4. La ocasión del libro de Esdras es una ocasión que nos va a mostrar un pueblo que fue exiliado, que fue llevado a la reprensión, un pueblo que fue llevado a la disciplina y fue llevado por una razón, porque se olvidaron de la palabra del Señor. Judá y todo el pueblo de Israel se olvidó de la ley del Señor. Y el olvidarse de la ley del Señor trae consecuencias terribles. ¿Cuáles? La disciplina. Y trae el oprobio. Y Esdras en el capítulo 10, versículos del 1 al 4,
nos dice lo siguiente: Esdras para su tiempo es un reformador. Y aquí encontramos un reformador. Es un hermeneuta que trae, un intérprete de la ley, que trae la ley y ahora se la presenta al pueblo. Y miren lo que pasa y leamos todos juntos. Esdras capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Y vamos a mirar quiénes estaban ahí con Esdras. ¿Qué estaba haciendo Esdras? Estaba frente a la casa del Señor, estaba postrado, estaba llorando, estaba en luto y cilicio. Y ante él, entonces, se postran ¿quiénes? Bueno, está él y ante él están, o con él mejor están, hombres, mujeres y niños. ¿Quiénes están ahí? Hombres, mujeres y niños. ¿Quiénes serán traídos a la casa del Señor? Hombres, mujeres y niños. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué lloraba el pueblo tan amargamente? ¿Por qué lloraban con amargura? ¿Por qué lloraban tan amargamente? Esdras lloraba y todo el pueblo le ayudaba a llorar a Esdras. Estaban hombres, mujeres, niños y lloraban ¿cómo? Amargamente. Pregunto, ¿cuándo se llora amargamente? ¿Cuándo lloramos con amargura, con mucho dolor? ¿Cuándo es que lloramos con amargura? ¿Cuándo lloramos con dolor, con mucha tristeza, quizás con desánimo, con no querer saber nada de la vida? Cuando las cosas no se nos dan, cuando los planes que soñamos no eran, cuando el camino que queríamos ese no era, cuando no tenemos lo que queríamos, los objetivos que se habían propuesto, pero no. Aquí no se lloraba porque no se alcanzaron los objetivos. Aquí no se lloraba porque no se pudo comprar la casa. Aquí no se lloraba porque no se pudo comprar el carro. Aquí no se lloraba porque nuestros hijos lamentablemente no fueron a la universidad. ¿Saben por qué se lloraba acá? ¿Por qué se lloraba con tanta amargura? ¿Por qué se lloraba con tanto desánimo? ¿Saben por qué se lloraba aquí? Porque se habían olvidado de la ley del Señor. Por eso lloraban amargamente. Por eso lloraban, porque habían dejado la ley del Señor. Y esa es una reflexión seria y profunda para ustedes, para mí. Si hay algo por lo cual debemos llorar es porque alguien nos quite la palabra del Señor. Que alguien nos esconda la Biblia. Uy, ¿quién cogió mi Biblia? Y comenzamos a llorar. ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Y comenzamos a desesperarnos por buscar la Biblia y encontrarla. Por eso sí debemos llorar. Aquí no es llorar tanto porque no se obtuvo lo que se quería, no me llegó el viaje que esperaba, el viaje a San Andrés. No es por eso. Aquí se llora amargamente porque el pueblo no tenía la ley de Dios y todos lloraban amargamente. Todos lloraban. Todos lloraban con amargura. Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Y por qué había esperanza? Listo, se habían equivocado. Habían hecho lo incorrecto porque habían dejado la ley del Señor. Pero ¿por qué ahora se vuelve una esperanza? Porque Esdras trae otra vez la Biblia. Porque la Biblia fue puesta ahí ante el pueblo. Porque ahora la Biblia vuelve a hacer presencia. La ley del Señor ahora está otra vez en el pueblo. ¿No les parece eso motivo de alegría? Claro que sí, amados hermanos. Por supuesto. Es una grande alegría cuando la Biblia es leída, cuando la Biblia es enseñada, cuando la Biblia es predicada, cuando la Biblia es anunciada, cuando la Biblia es proclamada. ¡Claro! Porque esa es nuestra esperanza. Ven, chévere las palabras, maravilloso lo que nos dice la Biblia. Mas a pesar de esto, aún hay ¿qué? Esperanza.
Porque la Biblia es la que corrige, la Biblia es la que instruye, la Biblia es la que nos cambia, la Biblia es la que nos guía. ¿O qué más esperanzador sería para nosotros distinto a la palabra de Dios? ¿Qué otra esperanza hay para un cristiano? ¿Qué esperanza hay para nuestros hijos? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, que está expresada en su palabra, ¿qué pasa? Permanece. ¿Para cuándo? Para siempre, amados hermanos. ¿Cuál sería entonces la mejor herencia para nuestros hijos? La palabra de Dios. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza en nuestros días. Hay esperanza para la iglesia de nuestros días. Hay esperanza para la iglesia de este momento. ¿Cuál? La palabra de Dios. Por eso, esa es la amonestación. Por eso recordamos este momento tan maravilloso. El pueblo lloraba con mucha amargura. El pueblo lloraba con tristeza, con dolor. Claro, porque el pueblo opresor se había llevado todo. Pero ellos, ¿qué tenían? La esperanza. Y Dios siempre proveerá. Y Dios siempre dará provisión cuando volvemos nuestros ojos a Él. Hay esperanza. Y eso nos lleva entonces a nuestro último punto. La eficacia de las Escrituras. No solo la Escritura es una autoridad. No solo la Escritura es suficiente. No solo la Escritura es completa, inerrante, sino que también es eficaz. Y eso nos lleva a un versículo también muy conocido en la iglesia. Primera carta y única de los Hebreos. Hebreos capítulo 4. La carta universal de los Hebreos. En el versículo 11 se nos dice algo muy lindo, muy precioso. ¿Y qué es lo más lindo, lo más precioso que nos dice la Biblia? Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? La palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva. ¿Y qué significa que es viva? ¿Qué significa que es viva? Que la palabra de Dios es viva. Que la palabra del Señor levanta a los muertos. Porque la palabra que se usa ahí es la palabra Sao. Z-A-O-E. Que es un verbo del cual se desprende la palabra griega zoe, que significa vida. Pero aquí no es la vida en sí misma, sino es la vida que viene de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a quienes lo escuchaban, las palabras que yo a ustedes les he hablado son espíritu y son vida. Son vida. Y la palabra del Señor es viva. Y no solo es viva, sino también ¿cómo es? Eficaz. O sea que si la palabra del Señor se enseña, si la palabra del Señor se da, si la palabra del Señor se predica, será viva y será ¿qué? Eficaz. Y al ser eficaz, actúa como una espada, como un cuchillo que corta. ¿Y por qué corta? ¿Por qué la palabra del Señor es vista como una espada que corta? Porque lo que hace la espada es cortar o quitar lo que está mal. Es como un bisturí que toma células cancerígenas y ¿qué hace? Cortar. ¿Cómo cortar los males de nuestra casa? ¿Cómo cortar lo que está mal? Lo que celularmente está difícil. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva, es eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma,
hasta lo profundo del corazón. Y que discierne. ¿Sabe qué hace la palabra del Señor? Juzga. La palabra del Señor juzga. La palabra del Señor somete nuestros pensamientos. La palabra del Señor es tan poderosa que señala nuestros pensamientos. Yo no puedo saber lo que tú estás pensando, no lo sé. Al igual ustedes no pueden saber lo que yo estoy pensando. Pero de una cosa sí estoy convencido, que su palabra sí en este momento acusa sus pensamientos, su conducta, la vida que usted está llevando lo acusa. Y eso a usted lo hace responsable. Delante de Dios usted es responsable de la manera como usted está viviendo. Por eso la palabra del Señor es viva y es que eficaz. Porque le señala a usted su talón de Aquiles en lo que usted viene mal, lo que usted está haciendo incorrecto, los pecados por allá ocultos que tenemos. Dios se nos está señalando por medio de ¿quién? De la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor, ¿cómo es? Es viva y eficaz, poderosa, juzga los pensamientos y las intenciones de su corazón. Júzgalo como es su vida. Lo señala y lo acusa. Y eso nos lleva al propósito final. ¿Cuál es la intención de la palabra del Señor? ¿Cuál es el fin de la ley del Señor, de la palabra del Señor? ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? Que la ley es ¿qué? ¿La ley es qué? Un ayo. ¿Y qué era un ayo? Según lo que Pablo nos quiere decir. ¿Qué es un ayo? Un guía, alguien que nos conduce. ¿Hacia dónde? A Cristo. El propósito de la ley, el propósito de la palabra del Señor es mostrarnos a quién. A Cristo. ¿Y quién es Cristo? Nuestro glorioso Dios, nuestro glorioso Salvador, nuestro gran Salvador. Ese gran Salvador que se menciona en Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese gran Dios. Pero ¿quién es? Si la ley nos muestra a Dios, ¿quién es Cristo? Es Dios mismo. Pero Cristo, como es la palabra encarnada, nos da tres pautas importantes dentro de la bibliología o la doctrina de Dios. En Cristo mismo. Es que Cristo nos dice quién es Dios. Y no solo Cristo nos dice quién es Dios, sino también nos dice qué hace Dios. Y no solo nos dice qué hace Dios, sino que Cristo nos muestra a Dios. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la misma imagen de su sustancia. Dios habló a muchas personas, a los antiguos, por los profetas, por los sacrificios, por las sombras, por los ritos, por la ley. Pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? De Jesús. Por medio de Cristo. Porque toda la palabra es Cristo mismo. Sola Escritura, el mensaje de sola Escritura es para decirnos que es solo Cristo. Solo el Señor. Qué gran legado tenemos de la Reforma Protestante. Qué gran legado tenemos de ser una iglesia histórica, de ser una iglesia bíblica, de ser una iglesia conforme a los estamentos de la palabra del Señor. ¿Tenemos errores? Claro que sí, tenemos errores. ¿Tenemos deficiencias? Por supuesto, amados hermanos, nos equivocamos, sí, fallamos, sí. ¿Pero qué tenemos? Esperanza. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos la Biblia. Sola Escritura. Porque la Escritura ¿a quién nos muestra? A Cristo. Nos muestra al Señor. ¿Y recuerdan lo que el Señor le dijo a los discípulos de Emaús allí en Lucas 24? ¿Qué les dijo? Lucas capítulo 24.
Ellos iban obnubilados, ellos iban llenos de duda, de incertidumbre. Pues hubo aquí Jesús, Él fue un varón poderoso, un profeta en palabra y demás, ¿verdad? Y se les acerca y se pone en medio de ellos y el Señor va escuchando lo que ellos van diciendo. Y entre ellos, ¿quién estaba? Un discípulo llamado Cleofas. Y dice que se les acercó, y Lucas capítulo 24, versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él se decía, lo que de Cristo se decía. Y esto es maravilloso. Y llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ¿qué se les fueron abiertos? Los ojos. ¿Y saben qué dice el Salmo 19 con el cual comenzamos? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Y cuáles son las maravillas de la ley de Dios? Cristo. Cristo. Cristo es la maravilla de la iglesia. Cristo es lo maravilloso. Y aquí está el mensaje que habla de Él. El Señor un día hablando a los fariseos les dijo, ustedes escudriñan las escrituras, pero no se dan cuenta que ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De mí. ¿Quieres enseñar a Cristo en tu casa, en tu iglesia, en el lugar donde Dios te ha puesto? ¿Qué tienes que hacer? La Biblia. La Biblia. Qué gran legado. Sola escritura. Por eso es importante. Sola escritura. Dentro de 8 días estaremos estudiando el mensaje de sola gracia. Y eso sí todavía es más humillante. Es más humillante porque nosotros siempre nos vemos abocados ¿a qué? A poner algo de lo nuestro. Siempre, como ayer lo veíamos, como Jacob, ¿no? A ponerle, lo que decía Amandita, ¿no? A ponerle obras. A mirar yo como también me la gano. Pero no es así. Por hoy, amados hermanos, valoremos la Biblia y las Sagradas Escrituras. En ella tenemos, ¿qué tenemos? La vida eterna. Porque la vida eterna está ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo. Amén. Oremos al Señor. Pongámonos en pie y vamos a tomar la cena en esta mañana. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar